Para analizar la situación política en Venezuela, tenemos como invitada especial a Indira Urbaneja. Ella es analista político. Bienvenida, Indira, gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiéramos conocer un poco cómo percibe el venezolano la política y cómo la política se está proyectando en este momento hacia las elecciones presidenciales. Hola querida, feliz día para ti también Feliz y para día. tu audiencia. Bueno, nada, creo que el país todavía sigue tratando de buscar un rumbo, ¿no? Se plantean las elecciones para el 2024, pero todavía vemos un poco de incertidumbre dentro del sector de oposición en cuanto a qué mecanismo van a utilizar para escoger realmente a un representante, a un candidato o candidata única. Del lado del oficialismo, pues ellos siempre están caminando 3 pasos hacia adelante, ya ellos están reorganizando sus bases, ya ellos se están acomodando, ya ellos se están preparando, ya tienen sus debates internos. Creo que hasta ahora el candidato sigue siendo Nicolás Maduro, pero eso puede cambiar en cualquier momento, por supuesto. Creo que ellos han pensado en aquella lógica de que por qué vas a cambiar al bateador si te está sirviendo, y para ellos pues Nicolás Maduro le ha ayudado a sobrellevar y a sobrevivir a la crisis que han enfrentado, ¿no? Nicolás Maduro de alguna forma ahora ellos lo reconocen como el hombre que ha logrado sostener el barco en medio de la tormenta. Me preocupa es la oposición, que todavía siguen esos conflictos y esas divisiones donde unos se acusan de que son más corruptos o menos corruptos que lo otro, donde yo sigo manteniendo mi tesis de que ninguno está a salvo de pecado, y que yo creo que eso es una discusión que deberían de dejar para después, porque en este momento se trata no ni siquiera de seleccionar un candidato, sino de construir un candidato, porque un candidato que le gane al chavismo no puede ser cualquier candidato o cualquier candidata. Tiene que ser un candidato que no nada más se prepare para ganar una elección, sino para asumir un país que está controlado por toda una estructura después de 22 años, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la base social, el tema de los colectivos, el tema de toda la estructura paraestatal y paramilitar que se ha creado en el país. Entonces, no la tiene fácil la oposición, pero sigo viendo que no tienen como una estrategia clara todavía a estas alturas. Sí, Indira, como tú bien lo dices, hay mucha incertidumbre en la política venezolana. Quisiera saber qué se sabe con respecto a este coqueteo del diálogo entre la oposición y el oficialismo. ¿Hay disposición de parte y parte para un encuentro? Mira, fíjate que recordemos que recientemente una alta delegación de los Estados Unidos visitó el Palacio de Miraflores, visitó a Nicolás Maduro, y una de las, digamos, solicitudes que sigue haciendo el gobierno de los Estados Unidos para poder mantener cualquier tipo de conversación con Nicolás Maduro y su gobierno es la reactivación del diálogo en México. ¿Qué es lo que ha respondido el gobierno? El gobierno ha dicho, sí queremos seguir dialogando, pero vamos a un reformateo del diálogo. O sea, ellos han dicho, vamos a cambiar el formato, vamos a cambiar la forma, incluso pareciera que no va a ser ya más en México, pareciera que va a ser en Venezuela. Se habla de agregar a otros integrantes. He hablado con sectores de oposición que obviamente están súper dispuestos a que mañana mismo comience el diálogo, pero donde veo un poco más de delay es del lado del gobierno, porque se están tomando su tiempo para reconfigurar el mecanismo y para que el mecanismo ahora incluya otros actores de esa oposición que no estaba sentada antes en la mesa, y que es una oposición, digamos, que se ha caracterizado por ser un poco más afecta o que se entiende mejor con el gobierno que el G4. ¿Cuáles son los puntos más importantes que se pueden abordar en este diálogo? Mira, lo principal es, y de verdad yo creo que las partes, tanto gobierno como oposición, deberían de tomarse este diálogo en serio. Mira, tú hablabas ahora de los conciertos y de toda esta nueva ola que se está viendo en Venezuela, donde hay, te lo voy a describir como, digamos, unos vientos de mejoría, pero el país no está bien, el país todavía sigue en una profunda crisis, todavía hay gente que se muere por falta de una medicina, de un trasplante, el sistema de salud todavía es muy precario en Venezuela, todavía hay serios problemas en los servicios públicos, y yo creo que el principal acuerdo tiene que ser un acuerdo económico que le devuelva a Venezuela de alguna forma la estabilidad necesaria para que el venezolano recupere el poder adquisitivo, recupere unos salarios dignos que le permita vivir, porque hace 1 año y medio, hace 2 años atrás, el principal problema en Venezuela era la escasez. Ahora tenemos de todo, pero no todos los bolsillos tienen la capacidad de comprar lo que hay. Entonces Venezuela, quien crea que Venezuela ya se convirtió pues en una maravilla porque estamos recibiendo artistas internacionales, porque están habiendo conciertos, sí, eso está sucediendo, pero eso todavía está reservado a un grupo muy pequeño de la sociedad y no a la mayoría.
Si pudiese ser esto como una capa de humo, el tema del acercamiento de Venezuela con Estados Unidos, porque ahora se habla de que tenemos una mayor producción de petróleo y el hecho de que Venezuela está lista para recibir conciertos y hacer festivales de salsa, pudiese de alguna manera ser una cortina de humo que opaque o nuble los principales problemas del país. Bueno, es que fíjate que estamos viviendo una dicotomía como sociedad, porque no es solamente los conciertos, es que te digo, los restaurantes de, por ejemplo, las Mercedes en Caracas, tú vas a estos restaurantes que no son nada económicos, o sea, yo he vivido en Estados Unidos, te puedo decir que a veces me sale más barato estar en Estados Unidos que aquí, y están llenos siempre de gente, y es como una especie de sensación de mostrar, el que viene a la capital del país se va a encontrar con una sensación y un clima muy diferente al que consigues en el interior del país, donde todavía los racionamientos de luz, donde todavía las carencias son más evidentes. ¿Qué sucede? Esto no creo que el gobierno lo esté utilizando como para endulzar al gobierno norteamericano, porque creo que el gobierno norteamericano está muy claro de cuál es la situación venezolana. Yo creo que simplemente más allá del gobierno hay un sector de la sociedad que también está apostando, que también quiere este tipo de apertura, y bueno, entonces están abriendo, están invirtiendo. Recordemos que también aquí hay muchos venezolanos que tomaron temor de tener sus capitales afuera por el tema del congelamiento de cuentas y empezaron a invertir su plata aquí, y ahora son ellos mismos, incluso más que el mismo gobierno, quienes quieren que las cosas se mejoren. Yo el otro día hacía una encuesta en Twitter y decía, ¿usted quiere que el país se mejore aún con el chavismo en el poder, o quiere esperar que el chavismo se vaya para que el país se mejore? Y la mayoría de la gente decía que quieren que el país se mejore a pesar de que el chavismo esté en el poder. ¿Por qué? Porque ese es un sector que está invirtiendo su dinero aquí y ya definitivamente no le importa quién gobierne, si gobierna Juan Guaidó, si gobierna Maduro, si gobierna quien sea. Ellos lo que quieren es que sus capitales den rendimiento. Indira, ¿qué ha pasado con los partidos políticos tradicionales de Venezuela? ¿Dónde ha quedado el liderazgo? A veces salen noticias importantes y no vemos la reacción o la postura de la oposición sobre esos temas que son noticias y que le importan tanto al ciudadano común. Porque precisamente, lamentablemente, mira, una de la mayor, o yo diría el elemento más difícil de esta crisis es la pérdida del ejercicio de la política como tal. O sea, aquí se perdió porque unos o se fueron al extremo en sus críticas, entonces empezaron con el tema, no porque la dictadura y el dictador, entonces se quedaron fue en ese mensaje, pero no se quedaron realmente tratando de impulsar los cambios reales que necesita el país, o los diálogos reales que necesita el país. Y otros porque han sido demasiado blandos. Entonces, entre ese extremo y esa flexibilidad, o ese soft que hay ahí, esa suavidad que hay allí, nos hemos quedado sin una clase política que responda realmente por el dolor de la gente, por el padecimiento de la gente, por las necesidades de la gente. O sea, necesitamos una clase política que se reencuentre con el país. Como bien dices tú, los partidos tradicionales, los que siempre hicieron, digamos, un papel de levantar la voz, de poner el punto sobre la mesa, no lo están haciendo, porque en este momento me da vergüenza decirte que todos están en una dinámica de ver cómo se reacomodan, cómo se sientan en la mesa y cómo siguen sobreviviendo políticamente, y las necesidades del país y los problemas del país han quedado de lado. Con respecto al tema petrolero, ¿qué se sabe de las refinerías venezolanas, de las inversiones de compañías estadounidenses? El pueblo venezolano tiene una expectativa o una esperanza de que la situación económica va a mejorar producto del tema petrolero. Sí, es importante que sepas que nuestra producción todavía sigue siendo muy baja y la situación de nuestra empresa petrolera sigue siendo crítica en comparación a los niveles que llegamos a tener cuando estábamos dentro de las 5 empresas petroleras más importantes del planeta. ¿Qué es lo que tenemos hoy sobre la mesa? El pragmatismo norteamericano que lleva a la administración Biden a decir, bueno, miren, igual ustedes están entrampados en un conflicto político, que es un conflicto político de ustedes, donde ustedes mismos no se están entendiendo y donde nosotros necesitamos avanzar, porque no es nada más un tema de la política petrolera. Creo que la administración Biden está buscando también ver cómo reacomoda sus relaciones con el vecino, con los vecinos de la región, viendo incluso este viraje que están teniendo los países hacia la izquierda nuevamente. Entonces yo creo que la administración Biden está entendiendo que es mejor acertar buenas relaciones frente a la amenaza o el crecimiento de las relaciones y de los lazos con China y con Rusia. Bueno, Biden entiende que también ellos tienen como administración, para poder mantener, digamos, de alguna forma los nexos con la región, también tienen que hacer cosas. En ese contexto, ellos han propuesto
que se flexibilicen las sanciones, que se flexibilicen los impedimentos que habían en materia petrolera para comercializar, negociar o producir o explorar o explotar hidrocarburos en Venezuela. En ese contexto, nuevamente tenemos de que hay una esperanza de que si se terminan de allanar el camino y de levantar las banderas rojas que tenía Chevron, por ejemplo, para la reactivación de sus operaciones al 100% aquí en Venezuela, pues sí hay una expectativa de que puede mejorar la situación venezolana, sí hay expectativa de que pueda haber una reactivación de fuentes de empleo y una reactivación del país, entendiendo que nuestra principal fuente de ingresos sigue siendo el petróleo. Indira, ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, recientemente el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la creación de una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. ¿Qué se sabe con respecto a esto? Fíjate que eso es un paso bien importante. Yo creo que eso nos tiene que llenar de esperanza a quienes seguimos creyendo en la justicia, porque además no tenemos otras opciones. Siempre yo lo digo, me dicen, bueno, pero es que tú sigues creyendo en los angelitos. Bueno, pero es que tampoco tenemos la fuerza necesaria para tocar la puerta en Miraflores y producir el cambio que queremos. Entonces lo que nos queda es confiar en el sistema. Esto es un paso importante porque esto quiere decir que quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, quienes tienen, digamos, alguna queja o querella contra el Estado por violación de derechos humanos, ya no necesita trasladarse ni a La Haya ni a otro país porque van a tener una oficina aquí donde de primera mano van a poder contar sus hechos, van a poder hacer sus denuncias o van a poder hacer seguimiento a sus casos. Eso es positivo. Lo que nos queda es pensar de que esta oficina realmente se va a comprometer a actuar de forma independiente y que esta oficina se va a comprometer a de verdad escuchar a todos los sectores, escuchar todas las voces, escuchar a todas las partes. Claro, porque hay unos escépticos que dicen que esto va más hacia la diplomacia que hacia cambios concretos, pero como tú señalas, yo creo que es importante confiar en el sistema. Mira, yo lo dije, creo que incluso en este mismo programa, cuando me preguntaban sobre qué quedaba de aquella amenaza sobre la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Pensar de que una acusación en la Corte Penal Internacional pueda utilizarse como herramienta para producir un cambio político en Venezuela es vender una ilusión. ¿Por qué? Porque normalmente estos mecanismos tardan muchísimo tiempo, tardan muchos años en establecerse hechos, tardan muchos años en establecerse algún tipo de pena o de condena, y esto no va a ser definitivamente, no es por esta vía que vamos a buscar o que vamos a conseguir el desalojo de Nicolás Maduro en Miraflores. Esto tiene que verse simplemente como una vía para lo que es, para buscarle justicia a las víctimas de violación de derechos humanos, pero no para impulsar el cambio político que el país necesita. El cambio político, y con esto termino, está realmente, lamentablemente, en manos del liderazgo político. Y si el liderazgo político no se pone de acuerdo, si el liderazgo político no se sincera y no toma las estrategias correctas, vamos a seguir teniendo al chavismo gobernando por mucho más tiempo. Indira, gracias por tu coherencia y la honestidad de tu discurso, por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia tu visión sobre la situación política en Venezuela. Gracias, querida. Un placer siempre estar contigo. Un placer conversar el día de hoy con Indira Urbaneja, analista política venezolana.